La experiencia familiar nos va mostrando a nosotros que una de las primeras cosas que empiezan a generar conflicto con nuestros padres es el de que tiene que ver con la corrección. Enseñar a enderezar la conducta, a conductarnos, disciplinarnos, no siempre es fácil, porque sobre todo en estos últimos años, con la expresión del libre desarrollo de la personalidad, se considera que una persona que está en proceso de crecimiento sencillamente hay que dejarlo hacer lo que le dé la gana. Entender el libre desarrollo de la personalidad de esa manera es muy peligroso, porque cuando una persona empieza a creer, a crecer sin una normatividad, sin algo que lo conducte, sin leyes de ninguna clase, empieza entonces a crecer en la ilegalidad y empieza a formarse creyendo que todo mundo tiene que acoplarse a él y que es capaz de saltarse las normas y que no tiene que regirse absolutamente por nada. La psicología enseña que una de las cosas que va afianzando mucho los procesos de desarrollo es la expresión no. Y ustedes se han dado muy bien cuenta que cuando a los niños se les dice no, ellos van entendiendo. Y eso no es necesario explicárselos muchísimo. Pero cuando uno empieza a crecer, a uno el no le parece que uno se lo puede saltar y que entonces el no puede llegar a convertirse en un sí. Los grandes problemas que ustedes han tenido y que nosotros tuvimos con nuestros padres fue problema de conducta. Cuando llegó el momento en que por autonomía nosotros sencillamente decidíamos ya no obedecer. Hay gente, voy a utilizar hoy dos términos que ojalá los aprendamos. Hay gente que no entiende de heteronomía, sino de autonomía. La heteronomía significa que hay normas que derivan de otros que son necesarias obedecerlas. Heteronomía. Y la autonomía es aquella que nos hace creer que las normas solamente dependen de mí, que yo tengo mis normas y que lo único que yo puedo obedecer son mis normas, que yo no necesito obedecer a nadie. La persona que crece con ese sentimiento absoluto de autonomía se forma de manera equivocada, porque hay leyes que rigen la sociedad, hay leyes que rigen la naturaleza y que uno tiene que aprender a obedecer. El que no cumple las leyes positivas termina siendo juzgado por ella. Y el que no cumple las leyes de la naturaleza termina cobrándoselas, porque la naturaleza no perdona a nadie que violente sus leyes. Insisto que los grandes conflictos de padres e hijos empiezan por conflictos de obediencia y de norma. Y cuando las normas no vienen de nuestros padres, sino que provienen de Dios, ¿cuál es el sentimiento nuestro? Alguna vez hice yo esta pregunta, la voy a repetir hoy una vez más. Si usted tuviera la oportunidad de cambiar los mandamientos de la ley de Dios, ¿cambiaría alguno? ¿Usted modificaría alguno de ellos o, por decirlo de alguna manera, los actualizaría? ¿Usted cree que hay mandamientos de la ley de Dios que necesitan actualización? Algunas personas consideran que sí, que hay mandamientos que están en desuso o que necesitan adecuarse. Hoy hay gente que considera que los mandamientos tendrían que ser mucho más en orden a la naturaleza, a la conservación de la naturaleza, etc. Pero si ustedes se ponen a pensar, ninguno de los mandamientos de la ley de Dios está desactualizado,
Porque ¿cuándo podría uno modificar eso de no matarás, o de no robarás, o de no mentirás, o de no te metas con la mujer de tu prójimo, con el marido de tu prójimo? Eso es una cosa que necesita estar siempre ahí. Lastimosamente, necesitan estar recordándonoslo. Dios también a conducta, Dios enseña. Pero ¿a quién le gusta que lo aconducten? ¿A quién le gusta que le enseñen? Hoy hay mucho temor de enseñar a la gente. Hoy hay mucho miedo de decirle a las personas que hay ciertas conductas que no van acorde a lo que uno es, por el bien nuestro y por el bien de los demás. Porque la gente normalmente defiende su autonomía y dice, es que yo hago lo que me da la gana y tú no me vas a venir a mí a decir aquí cuáles son las normas. Por eso la carta a los Hebreos nos lo recuerda hoy en el capítulo 12. Dice, hijo mío, no rechaces la corrección de Dios, ni te desanimes por su reprensión. No rechaces la corrección de Dios, ni te desanimes por su reprensión. Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Claro, a ninguno le gusta que lo corrijan. Si una persona hace un trabajo que considera que está bien hecho, pero tiene un supervisor que le dice, corrige esto, no le gusta que lo corrijan. Si un estudiante presenta un trabajo en la universidad y le dice su profesor o su tutor, esto tienes que corregirlo, no le gusta. A nadie le gusta que le corrijan sus tareas, simplemente recíbamela así y ya. A nadie le gusta que le corrijan su trabajo, a nadie le gusta que le corrijan su conducta. Miren, a nadie le gusta que le corrijan nada, y nada es nada. Todos nosotros quisiéramos vivir a nuestro arbitrio, a nuestro albedrío. Lo que se nos ha olvidado es que el que vive absolutamente bajo el régimen de su propio albedrío tiene que pagar las consecuencias de ello. Toda conducta tiene una consecuencia, toda acción tiene una consecuencia. El principio causa-efecto del que yo les he hablado a ustedes en otras oportunidades. Toda acción tiene una reacción. Si ustedes, siendo papás o siendo abuelos, no corrigen a sus niños, ¿ustedes vislumbran más adelante lo que va a pasar con ellos? Imagínense que un niño se levante sin normatividad de ninguna clase. No, déjalo. Usted está haciendo de sus hijos un delincuente, un posible delincuente. Porque así como considera que en su casa le dejan hacer lo que le da la gana, va a creer que en la calle también todo mundo le tiene que dejar hacer lo que le da la gana. Y en la calle no se lo van a soportar. Y lo pondrán a pagar las consecuencias. Dios también nos aconducta a nosotros. Y cuando uno escucha muchas veces la palabra de Dios en ciertos aspectos de nuestra vida, uno siente que eso es una reprensión, que a uno le están llamando la atención. Llámelo usted, como suele llamarlo, regaño. Hay gente que considera que es un regaño, me están regañando. A nadie hoy se le puede decir nada porque dice, me regañó. No, no son regaños, son aconductamientos, son reprensiones. Es un llamado de atención para corregir la vida. Eso no es un regaño. Pero como nos hemos vuelto intocables, nadie nos puede decir absolutamente nada hoy más que antes. Entonces nos duele y la misma palabra de Dios nos lo recuerda. Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero después produce fruto apacible.
¿Cuántos de nosotros hoy que somos adultos le damos gracias a nuestros papás por habernos corregido oportunamente? Y seguro la mayoría de los que estamos aquí podemos decirlo: yo le doy gracias a mi papá, a mi mamá, porque en su momento me supo corregir. Yo soy hoy lo que soy gracias a lo que ellos hicieron en su momento. Pero levantarse uno sin ley y sin Dios, como decían nuestros abuelos, sin ley y sin Dios, sin temor de nada, sin respeto a nada, un anarquista, llevar anarquía a la sociedad y llevar anarquía al corazón y llevar anarquía a la familia. Y algunas personas creen que pueden construir algo con sentimientos anárquicos, donde no hay ley ni orden de ninguna clase. No van a levantar nada seguro. A todos nosotros nos duele en algún momento la corrección. A los hijos les duele la corrección de los papás, a los obreros les duele la corrección de los patronos, a los curas nos duele la corrección del obispo. A todos nos duele. Pero eso siempre es necesario, que haya alguien que nos diga en algún momento: te estás equivocando, ¿por dónde vas? Vas por mal camino. Y uno no lo puede tomar todo de manera personal y a pecho, pensando: no, es que me la tiene montada, me cogió entre ojos. Ser papá significa, lo voy a decir con esta expresión que alguna vez la escuché, me pareció dura pero interesante. Es tosca, es vulgar, pero la voy a decir para que no lo olviden. Los papás joden porque aman. Así que si alguna vez usted dice es que usted, esa palabra, mucho, dígale sí, porque te amo. Preocúpate el día que a mí no me interese lo que tú hagas. Ese día habré dejado de amarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.